Y antes de leer, yo quisiera preguntarle, ¿qué es lo que hace a nuestro Dios único? Realmente, ¿qué es lo que lo hace distinto? ¿Se ha detenido a pensar si el Dios en el que creemos es distinto a todos los demás que se ofrecen en el mercado de las religiones del mundo? ¿Acaso no existen muchísimas similitudes entre dioses que nos pueden hacer pensar que solo estamos creyendo en el de nuestra imaginación? Uno de los argumentos favoritos que a algunos ateos les gusta decir, a los cristianos particularmente, es que ateos y cristianos realmente somos muy similares. La única diferencia es que ellos creen en un Dios menos que nosotros. Es decir, así como los cristianos somos ateos a los demás dioses, ellos son simplemente ateos al nuestro también. Podemos deducir que entonces para muchas personas no hay mucha diferencia entre Dios y los demás dioses. He titulado esta predicación "El único Dios que destaca". Y deseo poder argumentar ante todos ustedes la siguiente tesis desde este texto. Ante el inminente juicio de Dios a todos los hombres, debemos conocer al único Dios verdadero. Déjeme decirlo de nuevo. Ante el inminente juicio de Dios a todos los hombres, debemos conocer al único Dios verdadero. Para lograrlo, quisiera que podamos comprender tres áreas en las que Dios destaca, las cuales justifican el hecho de que existe una urgencia que debemos considerar, pues el juicio de Dios es para todos los hombres. Voy a leer para ustedes, desde la Nueva Biblia de las Américas, el capítulo 17, desde el verso 16 hasta el 34. Dice que mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía dentro de él al contemplar la ciudad llena de ídolos. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y los gentiles temerosos de Dios, y diariamente en las plazas con los que estuvieran presentes. También discutían con él algunos de los filósofos epicúreos y estoicos, y algunos decían: ¿qué quiere decir este palabrero? Parece ser un predicador de divinidades extrañas, decían otros, porque les predicaba a Jesús y la resurrección. Entonces tomaron a Pablo y lo llevaron al Areópago diciendo: podemos saber qué es esta nueva enseñanza que usted proclama, porque lo vemos decir cosas extrañas, por tanto, queremos saber qué significan. Pues todos los atenienses y los extranjeros de visita allí no pasaban el tiempo en otra cosa sino en decir o oír algo nuevo. Entonces Pablo, poniéndose de pie y en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, percibo que ustedes son muy religiosos en todo sentido. Porque mientras pasaba y observaba los objetos de su adoración, hallé también el altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Pues lo que ustedes adoran sin conocer, eso les anuncio yo. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas, como si necesitara de algo, puesto que Él da la vida a todos y aliento y todas las cosas. De uno solo, Dios hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre la superficie de la tierra, habiendo determinado sus tiempos y la manera y las fronteras, del lugar donde viven, para que buscaran a Dios y de alguna manera palpando lo hallen, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros. Porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. Así como algunos de sus poetas, los poetas de ustedes han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro, plata o piedra, esculpidos por el arte y el pensamiento humano. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. Porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre, a quien Él ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres cuando lo resucitó de entre los muertos.
Cuando oyeron de la resurrección de los muertos, algunos se burlaban, pero otros dijeron: le escucharemos otra vez acerca de esto. Entonces Pablo salió de entre ellos, pero algunos se unieron a él y creyeron, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Acompáñeme en oración. Padre, gracias porque en tu palabra podemos aprovechar toda virtud, hallar toda vida, ser renovados por ella. Gracias porque este es el momento en el que podemos realmente masticar carne desde las profundidades, desde tu palabra, y ser alimentados por ella. Que nuestro alimento sea para el provecho, Señor, de nuestras almas, la edificación de nuestras vidas, y que no salgamos de aquí iguales a como entramos, sino más cercanos a ti, por Cristo Jesús. Amén. Decía que hay 3 áreas en las que Dios se destaca desde este texto. Estas 3 áreas son las siguientes: su paciencia, sus características únicas y su Hijo. La primera característica, o más bien el primer área o aspecto en el cual Dios se destaca de los demás dioses, es su paciencia. Y los tenemos desde el verso 16 hasta el 21, aunque tocaremos también el verso 30. Está Pablo en Atenas. ¿Y cómo está él? ¿Con qué actitud, con qué sentimientos encontramos a Pablo, que se encuentra esperando ahí a Silas y a Timoteo, que van de camino? Dice que está enardecido por contemplar una ciudad llena de ídolos. El sentimiento de Pablo enardecido demuestra una indignación especial, la cual inclusive analizaremos más adelante. Pero lo siguiente que vemos es que no se queda simplemente quieto en sus sentimientos, sino que posteriormente se nos dice, él discute. Y discute con judíos, con griegos en la sinagoga, pero también en las plazas con filósofos. A pesar de la gran ignorancia del lugar, tanto en sinagogas como en plazas, Dios ha mostrado tener paciencia por este pueblo en espera de que reciban el evangelio. Hermanos, el hecho de que exista una Atenas llena de ídolos reclama la paciencia del Señor para nuestra contemplación. Dios no solo es paciente en medio de su pecado, pero cuando llega el mensajero de Dios, le llaman a su predicación palabras extrañas. Se preguntaban qué era este palabrero o charlatán que tendría que decirles. No había entonces ningún aprecio real por la palabra de Dios en medio de un ambiente entre tantos otros dioses. La idolatría de Atenas era difícil de igualar. El texto asume que Pablo aprovechó el tiempo para ir a visitar templos y notar la cantidad de ídolos que tienen allí. ¿Acaso Dios no nos ha mostrado también paciencia a nosotros, no pagándonos por nuestros pecados antes de que viniéramos a la fe? De la misma forma en la que Pablo, a pesar de las maldades del mundo que se revela contra Dios, y a pesar del desagrado que eso nos cause, igual que Pablo, no debemos actuar impacientemente o condenatoriamente, sino más bien tomar esa indignación y direccionar esa fuerza para ir por los inconversos y mostrarles al Dios verdadero. La indignación de Pablo valió para que Atenas fuera evangelizada en el punto más ignorante e idólatra de su historia. ¿Te has indignado antes por causa del pecado de los que están frente a ti y a tu alrededor? ¿Y qué has hecho con tu indignación? Dios ha pasado por alto tiempos de ignorancia. Y si nos adelantamos al verso 30, es otro lugar que nos muestra la paciencia inigualable de nuestro Dios, que lo distingue de los falsos dioses. Los dioses griegos eran sumamente conocidos por su impaciencia. Zeus era conocido en la mitología
por impacientemente buscar placer en muchas mujeres distintas a su esposa Hera, la cual tomaba represalias inmediatas contra las mujeres con las que Zeus le era infiel y las maldecía o las mataba. Atenea causó la guerra de Troya al escuchar que París designó a Afrodita como la más hermosa. El comentarista F.F. Bruce comenta lo siguiente respecto a este verso 30. Los atenienses tenían buenas razones, por lo tanto, para reconocer su ignorancia de Dios. Pero, aun cuando esta ignorancia no estuviese libre de culpa, Dios en su misericordia la había pasado por alto. Hay un paralelo interesante con el capítulo 14 y verso 16 aquí en Hechos, donde Bernabé y Pablo se niegan a ser adorados como dioses en Listra, diciéndoles: en las generaciones pasadas Él permitió que todas las naciones siguieran sus propios caminos. Ellos trataban entonces de persuadirlos a modificar sus conductas antiguas, pero sin éxito. También es posible recordar el argumento de Pablo en Romanos 3:25, cuando dice: porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Esto para mostrar su justicia ahora. Estos dos pasajes nos dan por implícito que Dios ha estado aguardando con paciencia el advenimiento de Jesús y su obra en la cruz. Si la ignorancia del pasado no los evitó ser condenados por causa de sus conciencias ante Dios, que ha creado todas las cosas, si esa ignorancia no se los evitó, más ahora que Jesús ha sido colocado en la cruz, ha resucitado y ha ascendido a Dios, es ahora aún más urgente que los hombres se arrepientan por su idolatría. Y este llamado es la última demostración de la paciencia de Dios, que lo hace único ante los demás dioses. La paciencia de Dios lo distingue entre todos los demás que falsamente se hacen llamar dioses. El ser humano es impaciente por naturaleza y ha creado dioses impacientes a su propia imagen. Solo nuestro Dios nos demuestra el camino y la virtud que es la paciencia. Una de las actitudes del fruto del Espíritu que Pablo nos desglosa en Gálatas 5:22 es la paciencia. Los cristianos ya tenemos paciencia, el asunto es usarla. El Dios paciente nos ha dado su Espíritu para que mostremos también nosotros paciencia. Paciencia es esa virtud de saber mantener calma y serenidad de espíritu ante una adversidad. Así como la mostró Job en medio de sus calamidades, así como la mostró Jacob trabajando 14 años para poder casarse con Raquel, así como la mostró José esperando muchas veces que Dios lo reivindicara ante tanta injusticia y tantos más. Nuestra paciencia debe antecedernos frente a las personas. Los cristianos debemos mostrar paciencia ante aquellos que no la merecen, pues así pasó con nosotros. Nadie dice que es fácil, pero es necesario en un mundo cada vez más implacable contra el error y que todo lo desea tan instantáneo, que nosotros sí mostremos paciencia en todo. En Jesucristo hemos alcanzado todo lo que necesitamos. Así que entonces corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Así que una de las áreas en las que Dios se ha distinguido como único en su tipo es su paciencia con la raza humana. Ahora, podemos ver cómo Dios se distingue por sus características únicas. Versículos del 22 al 29. Pablo es llevado entonces al Areópago, un lugar donde se reunían en consejo los principales personajes de Atenas a discutir los temas más importantes.
Ahí Pablo recibe plataforma y no duda un segundo en aprovecharla para demostrar varios aspectos que son únicos de Dios. Para hacerlo, recurre a un acto que solo puede ser tomado como brillante y genial. Observa que dentro de la fascinación religiosa de los atenienses existe un altar a un Dios desconocido, que no tiene imagen, una especie de pedestal como este vacío. Se cuelga de ahí y les dice: ustedes tienen un Dios desconocido. Yo lo conozco, yo sé cuál es. No solo lo conozco, déjenme decirles que es el único Dios definitivo. Y da al menos 6 características que lo hacen único y definitivo. Permíteme describírselas. La primera característica que pone Pablo acerca de Dios y sus características únicas y definitivas es que es el creador. Por eso dice, el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay. Dios es el creador, y si creador, ninguna de las otras cosas son igualmente creadoras, sino que o vienen de él o no existen. Él hizo el mundo y todo lo que en él hay, incluyendo a los atenienses. La segunda característica es que él es inmaterial. Dice, no mora en templos hechos por manos de hombres. Este lugar no contiene la presencia de Dios más que lo que lo contenía o cualquier templo griego. El altar que hicieron acerca de este Dios desconocido es una burla más bien a él. Y Pablo le dice, él no mora en ese templo. Tercera característica, él es autosuficiente, porque dice, ni es servido por manos humanas. Dios no depende de nosotros. Dios está completo en sí mismo. Él no tiene necesidad de ser asistido en nada, como los caprichosos dioses griegos, que vaya que necesitaban ayuda. Cuarta característica, él es dador de vida. Dice, puesto que él da la vida a todos y aliento. La razón por la que el corazón de los atenienses sigue palpitando y su sistema respiratorio funcionando y siguen existiendo como seres vivos, conversando con Pablo y escuchándolo, es porque este Dios les dio esa vida y su aliento para proseguir. No solo es creador, es un ser inmaterial, autosuficiente, dador de vida, pero también es soberano. Porque dice, hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la superficie de la tierra, dice, habiendo determinado sus tiempos y las fronteras donde viven. Dios es soberano porque no solo ha creado al género humano, lo ha sabido distribuir y ha diseminado su imagen y semejanza alrededor de toda la tierra. Ha sido su decisión. Y finalmente, la sexta característica a la que apela Pablo es que Él es el origen de todo. Hay una frase bellísima que usted debería decorar su casa con ella. En Él vivimos, nos movemos y existimos. Él es la fuente de todo. Él es el sustentador de su propia creación. No hay otro Dios al que se le pueda comparar. En Él solamente está nuestra vida. En Él solamente tenemos capacidad de subsistir. Y solamente por Él es que existimos en lugar de no hacerlo. Las probabilidades de que nosotros hayamos nacido son insignificantes y aún así estamos aquí todos. Si todo lo anterior es cierto, y lo es, entonces ningún otro Dios ateniense es verdadero. Todos los demás tienen historia de origen, todos son físicos, la mayoría no tuvo nada que ver con la vida de los hombres y sucesivamente todos caen cortos ante el Dios que Pablo anuncia. El genio de Pablo va más allá aún
y se atreve a demostrar sus argumentos a través de un profeta de ellos, un poeta, a Tito le dice que es profeta, llamado Epiménides, lo cita 2 veces en la Biblia, que había escrito acerca de todo de que todos venimos acerca de Dios, o venimos de Dios, mejor dicho. Y usa a sabios para conectar y demostrar su argumento y hacerlo más persuasivo. Apela a una autoridad creíble para ellos, para justificar su punto. Es por todo lo anterior que la demanda de Pablo es atrevida y confrontativa. Dice el texto: no debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante al oro, plata o piedra, esculpidos por el arte o el pensamiento humano. Ahí en el versículo 29. Lo decíamos brevemente hace un rato con la Santa Cena, pero hace unos días presenciamos una tradición cultural y religiosa en nuestro país donde se rinde culto y una incuestionable adoración religiosa a una imagen hecha de piedra a la que se atribuyen poderes divinos, voluntades divinas y misericordias divinas. Así que no estamos tan lejos de esa situación. En nuestra propia finca sucede que se ha levantado un pueblo que rinde culto a dioses tallados, como lo expresa duramente el Señor a través del salmista. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tampoco hay aliento en sus bocas. Semejantes a ellos son los que las hacen y todos los que en ellos confían. Ay de ellos, ¿verdad? Sin embargo, la idolatría no solo se reduce más bien a lo que nuestros amigos católicos romanos hacen, ¿o sí? ¿No es acaso idolatría todo aquello que indebidamente toma el lugar que solo le pertenece a Dios? La idolatría de los evangélicos puede ser muy sutil, pero no menos idólatra. ¿Qué tal el materialismo? Que alimenta nuestra necesidad de aumentar nuestro ego a través de adquirir más y más cosas. Nuestros hogares están llenos de toda clase de bienes. Construimos casas cada vez más y más grandes, con más armarios, más espacio de almacenamiento para guardar todas aquellas cosas que compramos, así muchas de ellas las debamos. ¿Qué tal nuestro propio orgullo y ego? Que esto muy a menudo toma la forma de obsesión por las profesiones y los empleos. Millones de hombres y cada vez más mujeres pasan entre 60 a 80 horas de la semana en el trabajo, incluso los fines de semana y durante las vacaciones. Las computadoras están constantemente zumbando y las mentes girando con ideas de cómo hacer nuestras empresas más exitosas, cómo conseguir ese ascenso, cómo conseguir ese aumento de sueldo, cómo cerrar el próximo trato. Y nos engañamos, pensando que estamos haciéndolo por nuestros hijos, para darles una vida mejor. Cuando en el fondo, en el corazón, si lo revisamos bien, puede que hallemos que estemos haciéndolo realmente por nosotros mismos, para aumentar nuestra autoestima y aparentar ser más exitosos ante el mundo. ¿Idolatramos a la humanidad? Especialmente los jóvenes que miran en influencers y gamers sus anhelos de vida, codiciando sus vidas, codiciando su fama, codiciando su dinero. Y de esto muchos jóvenes que profesan a Cristo saben mucho. Podemos seguir nombrando muchas más formas de idolatría que tenemos los evangélicos.
El ministerio, por ejemplo, que hasta rompe familias. Nuestra comodidad, que desde la pandemia explotó a niveles estratosféricos. Servimos a Dios con nuestras obras y no con nuestras primicias, por el hecho de no querer incomodarnos para hacer lo que nos toca como cristianos, y aún peor, líderes cristianos. Podemos hacer ídolos de nuestra pareja. Podemos hacer ídolos de nuestros hijos. Podemos hacer ídolos de todo. Otro aspecto que podríamos resaltar una vez más a la luz de ese pasaje es que la actitud de Pablo ante la idolatría de otros no es una condenación, sino una de compasión. Mirar a los atenienses pavonearse en ignorancia con tanto lo ídolo que se imaginaron provocó en Pablo moverse en compasión para que pudieran escuchar persuasivamente acerca de el único Dios que destaca. Así también debemos actuar nosotros ante los demás. Sus pecados, los pecados de las personas no deben movernos a decir qué mal están ellos y qué bien que estoy yo. De ser así, nos convertiremos exactamente en el fariseo que agradecía a Dios en el templo que Dios no le había hecho como ese recaudador de impuestos, según la parábola de Jesús. El pecado de nuestro prójimo debe volvernos evangelistas, no jueces. Imitemos la actitud de Pablo y busquemos maneras persuasivas y convincentes, relacionales y cercanas de mostrar la necesidad de volvernos a Dios en reconocimiento de que solo Él es el único Dios verdadero y que salva. Así pues, llegamos al último de los tres aspectos que muestran que Dios es único y por lo cual destaca. Hemos visto que es único en virtud de su paciencia con la humanidad. Y ahora hemos visto que es único en cuanto a sus características y por ende no debemos tener otros dioses y caer en idolatría. Pero también he dicho que mi argumento para ustedes hoy es que ante el inminente juicio de Dios a todos los hombres debemos conocer al único Dios verdadero. Así que ahora, siendo Dios único por causa de su Hijo, demostraré que, siendo que su juicio es inminente, debemos correr a conocerle. Así que el tercer aspecto que hace único a Dios es único por causa de su Hijo. Versos 31 al 34. El día del juicio ha sido establecido y Jesús es el juez. Comúnmente vemos a Jesús como este cordero que apaciblemente no hace daño a nadie, que como la Escritura lo declara, ha ido al matadero sin resistirse, sin abrir la boca, aceptó su muerte. No obstante, las Escrituras también declaran que el día del Señor, es decir, el día que Dios ha apuntado para juzgar a vivos y muertos, llegará con un jinete que monta un caballo blanco que descenderá y acabará con todos sus enemigos. Jesús es aquel jinete, el que Dios ha designado como juez de todos los hombres. Antes, en el capítulo 10 de Hechos, verso 42, Pedro advierte que Dios nos mandó a predicar al pueblo y testificar con toda solemnidad que este Jesús es el que Dios ha designado como juez de los vivos y muertos. Jesús mismo lo afirma en Juan capítulo 5, verso 22, porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo. Ahí mismo en el verso 27 dice, y le dio autoridad para ejecutar juicio, porque Él es el Hijo del Hombre. Aquel del que Daniel escribe en capítulo 7, el Hijo del Hombre, gobernador sobre toda la creación. También es el juez de la humanidad. Pablo manda a Timoteo a predicar la palabra y lo hace con el peso de que Jesús lo juzgará al respecto. Y Pedro en 1 Pedro 4:5 dice, pero ellos más bien los que viven en desenfreno, darán cuenta a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Así que Jesús es el juez designado por Dios mismo, y eso también lo hace único y digno de ser atendido por todos los hombres. ¿Y cuál es la prueba
de que Dios juzgará al mundo a través de su Hijo? Está ahí en el texto. Verso 31. Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien él ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres cuando lo resucitó de entre los muertos. El argumento es este: si Dios tuvo el poder para resucitar a Jesús, tiene el poder para resucitarte a ti. Si Jesús resucitó, es porque murió antes. Si murió, es porque fue juzgado. Aunque sabemos que no por sus pecados, sino por los de los creyentes. Entonces podemos estar seguros de que no importa quién sea la persona, si su pecado no quedó juzgado en Jesús por la fe, será resucitado para ser juzgado en su propia carne. Aquí la resurrección de Cristo no es presentada necesariamente como un elemento de esperanza, sino como uno de juicio. Y es evidencia suficiente, porque Dios no hizo esto con nadie jamás. Solo Jesús fue levantado por Dios delante de todos los hombres, de los cuales los apóstoles son testigos, para mostrar su gracia, misericordia, y como vemos acá, para dejar sin excusa a todos los hombres y llamarlos a arrepentimiento en todo lugar por causa del juicio que ha designado. Si Jesús fue resucitado, nosotros también lo seremos. Si Él fue juzgado, nosotros también lo seremos. La pregunta es: ¿han sido tus pecados absorbidos por Jesús y por ende pagados por Él? ¿O sigues queriendo presentarte ante Dios con tu propia carne y sangre? Si aún no has comparado tu vida contra el estándar moral de Dios, el cual te exige no tener otros dioses ni adorarlos, y te has dado cuenta que la resurrección de Cristo te deja sin más opciones, entonces te digo lo mismo que Pablo le dijo a los atenienses: Dios te declara hoy, arrepiéntete de tus pecados y corre a Cristo, para que su juicio sea el tuyo, y entonces seas declarado justo por tu fe en Él, para que su resurrección sea la tuya y vivas en el día del juicio y no seas condenado. Si crees de todo corazón que Jesús es el Hijo de Dios, cuya obra en la cruz quita el pecado de los hombres, entonces serás salvo de tus pecados y te dará un corazón lejano a la idolatría. Devolverá tu vida al origen, te dará una esperanza certera donde la muerte no tendrá poder, porque tendrás parte con aquel que venció a la muerte y ha compartido su victoria con los que creen en Él. Hermanos, veamos en la manera que Pablo predica el mejor ejemplo de hacerlo y apliquemos su astucia y persuasión. Él pudo haber contado historias donde vino Jesús en visiones, que lo botó de un caballo, y tratar de asemejarse a los mitos griegos. También pudo haber apelado al emocionalismo para tratar de manipularlos, pero no hizo nada de eso. No usó frases sentimentaloides que apelan solo al amor de Dios, o que Jesús es el amigo de todos los atenienses, o que los atenienses repitieran oraciones, porque repitiendo una oración serían salvos. Su predicación fue astuta, directa, determinada, apelando a la resurrección y otros aspectos de Jesús, según lo menciona el verso 18. Pero nunca fue tímida o manipuladora. Así que, hermanos, mejoremos nuestro evangelismo, subámosle el nivel, llamemos arrepentimiento y fe a los pecadores no convertidos, así como los apóstoles lo hicieron. Y veamos el resultado que Dios dará en su soberanía por nosotros evangelizar fielmente.
Y es que así termina el texto de hoy. La mayoría de los filósofos desacreditaron a Pablo por apelar a la resurrección, un tema muy poco común en la mitología griega, por eso tienen un dios en el inframundo, de ahí nadie volvía. No obstante, el relato nos cuenta que algunos respondieron positivamente. Nos da dos nombres, Dionisio y Dámaris, aunque no fueron los únicos. Gloria a Dios por aquellos que se atreven a pasar por la puerta angosta. Dios nos otorgue también la gracia a todos nosotros de cruzar por ella también. Nuestro Dios es el único verdadero. Lo ha demostrado en su paciencia, en sus atributos, y lo ha evidenciado aún más por medio de su Hijo. Así que conociendo ahora al único Dios verdadero, acerquémonos a Él por medio de arrepentimiento de nuestros pecados y nuestra fe inquebrantable en su salvación por nosotros. ¿Me acompaña a orar? Dios, eres el único Dios verdadero. No hay nada semejante a ti, no hay nadie que se acerque. No hay ninguna representación que en nuestro imaginario podamos hacer que haga justicia a siquiera una porción de quien eres. Tú eres el Dios creador de todo cuanto hay, eres el dador de vida, eres el soberano de tu creación, eres autosuficiente y eres el origen de todas las cosas. Has sido también paciente cuando no hemos reconocido esto. Pero en Jesús nos has mostrado que has determinado un día y nos has mostrado la urgencia hoy de llegar a ti en arrepentimiento de nuestros pecados, especialmente de la idolatría, y volvernos a Cristo desesperadamente, urgentemente, y colgarnos de Él, aquel a quien has resucitado entre los muertos y que has colocado y designado como juez del mundo. Que Él sea nuestro Salvador, que Él sea nuestra victoria, que Él sea nuestro Dios, a quien presentamos hoy nuestra adoración y nuestras vidas, para que en el día del juicio disfrutemos de tu presencia y no seamos consumidos. Trae salvación aún hoy, Señor, por medio de Jesús tu Hijo, y es en su nombre que oramos. Amén. Bendito sea el nombre de nuestro Dios y su palabra prevalezca por siempre. Antes de cerrar el culto, hermanos, les voy a mostrar aquí este sobrecito. Es un sobrecito que tiene una calcomanía Familia C3. Tiene tarjetitas que los chicos han preparado para enviar a la familia Vargas. Como hace varios domingos atrás se anunció, estábamos esperando que hermanos escribieran una nota, una carta para enviarles a ellos. Estamos ya casi listos para enviar. Si usted todavía no ha traído su carta para ellos, dándoles aliento por lo que han vivido últimamente con el incendio de los vecinos que perdieron todo, puede hacerlo todavía el próximo domingo. Así es que ténganlo en mente, saquen un ratito y mándenles una nota de aliento, de amor, para que ellos se sientan acompañados, porque desde acá les amamos, oramos por ellos y les queremos. El 2 de agosto andaba con Sergio en la calle haciendo vueltas, no en la romería, andábamos haciendo mandados. Y me pregunta Sergio en el carro: papá, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Qué le digo a un chiquito de 3 años? ¿Dónde está Dios? Hoy hemos visto muchísimas virtudes de nuestro Dios, el Dios que conocemos por su gracia. Quiero leer para ustedes y así nos despedimos. Hermanos, si gustan pueden ponerse de pie.
Le respondí varias cosas. ¿Dónde estaba Dios? Dentro de ellas, Dios está en mí por su gracia. Dice Efesios capítulo 3, versículo 20 y 21. Y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a nuestros hogares y disfrutar el resto de este domingo recordando eso, esas palabras hermosas y el poder de Cristo. Señor les bendiga, hermanos.